Lleva esto, hija. Muy buenas noches, amada iglesia. Dios los bendiga. La iglesia en las casas, reunidos para juntos aprender la palabra. Después de una semana de recuperación física por problema de una faringitis, nuevamente nos embarcamos en este viaje a través de la palabra de Dios para que juntos podamos aprender, para que juntos podamos entender las verdades del Evangelio. Qué gusto que esté con nosotros. Y en esta noche vamos a seguir estudiando las emociones, acerca de las emociones, y hemos estado viendo el mal uso de las emociones o cómo las emociones que no son manejadas según criterios adecuados pueden producir dañinos efectos en nuestras vidas, en nuestras relaciones con el prójimo y aún en nuestra relación con Dios. Hoy hablaremos de una situación que a todos nos pasa, el desánimo. El desánimo es una realidad que a todos nos ha pasado o nos va a pasar en algún momento de nuestra vida. El desánimo es perder el alma, y el perder el alma tiene que ver con la fuerza, la energía, la capacidad de hacer algo, el rendirse ante una situación o circunstancia. Entonces, cuando hablamos de desánimo, estamos hablando de aquella persona que estando haciendo algo, sencillamente se rinde. Deja de luchar, deja de batallar, en fin, no persevera en aquello que está comenzando. Ahora, el desánimo no es propiedad de algunos. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas nos hemos desanimado. Algunos en diversas circunstancias y diversas situaciones nos hemos desalentado. Ahora, el problema para algunos no es el desánimo momentáneo ante una situación difícil, ante una respuesta que no esperábamos. Nos podemos desanimar, pero el problema no está en que nos desanimemos. El problema está en que nos mantengamos desanimados. Como decíamos respecto al temor, no está mal sentir miedo, está mal tener miedo. Igualmente, no es malo en algunas oportunidades desanimarnos por circunstancias, pero lo que no está bien es que nos mantengamos desanimados, que nos mantengamos ahí estáticos, inmóviles por aquello que nosotros sencillamente estamos viviendo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer: ¿dónde comienza todo? ¿Dónde se inicia todo esto? En nuestra mente. Los pensamientos. La Biblia nos enseña con tanta claridad que lo que uno piensa es lo que uno va a hacer. Que nuestra conducta cotidiana está regida por lo que pensamos. Si nuestros pensamientos gobiernan nuestras vidas. Y es por eso que podríamos ver como una especie de diagrama. Usted puede hacer 4 círculos, 4 cuadrados en su cuaderno de apuntes que debieran tener a la mano para anotar aquello que vamos enseñando. Primer cuadrito, haga un cuadrito y pongan lo que me pasa alrededor. Entonces, es el primer cuadrito, es la realidad que nos rodea. Es la realidad que tenemos todos que afrontar. Por ejemplo, este aislamiento social. Por ejemplo, que el trabajo no esté a la altura de que cubra nuestras necesidades. O que estamos en la suspensión perfecta. O que no tenemos un trabajo fijo de aquí para unos días para adelante. Esa es la realidad y no la podemos negar. Un malestar de cuerpo, familias enfermas, amigos que hemos conocido y estimado que se contagiaron y algunos fallecieron. Es la realidad. Pero ese primer cuadrito
es inamovible. Son cosas reales, cosas que nos pasan. No lo podemos cambiar. Es como que mañana va a ser martes y no hay manera de cambiar. Esas son realidades. Hagamos un segundo cuadrito y pongamos lo que siento de esa realidad. O, en otras palabras, cómo evalúo esa realidad. Es decir, qué pienso de lo que me pasa, qué pienso de mi entorno, qué pienso de la situación por la cual estoy viviendo, qué pensamientos gobiernan y que a su vez interpretan la realidad. Eso nos lleva a entender que esos pensamientos determinan la valoración de la circunstancia. ¿Cuánto valor le damos a la circunstancia? ¿Cuánto valor negativo? ¿Cuánto valor positivo? ¿Cuánto valor cero? Es decir, que uno puede ver una realidad desde dos perspectivas. Puede ver que la realidad, el problema, la situación es muy grande. Y estoy hablando a creyentes. Estoy hablando a hombres y mujeres que reconocen a Jesús como su Señor. Pero sin embargo, siendo creyentes, ven la situación mayor de lo que realmente es. Pero podemos tener otra perspectiva. La perspectiva, sí, la situación es difícil, la situación es complicada, no negar la realidad, no minimizar la realidad, sino sencillamente decir, sí, es cierto, hay problemas, no sé qué va a pasar mañana, no entiendo por qué mi familia se enferma, no entiendo por qué algunos hermanos puedan haber sido afectados del COVID y algunos han fallecido, no entiendo. No negamos la realidad, pero hay una verdad superior. Dios está al control. Y quien domina nuestros pensamientos determina lo que hacemos. Ese sería el tercer cuadrito. Lo que domina mi mente determina lo que hago. Entonces veo el problema muy grande. Entonces dice, entonces no puedo. Entonces no voy a conseguir trabajo. Entonces no valgo para nada. Entonces, ¿y de qué voy a vivir? Y si me contagio, etcétera. Si uno mira la realidad más grande de lo que realmente es, sacando a Dios de la ecuación, sacando a Dios de la realidad en la cual estamos viviendo. O podemos verlo, la realidad tal como es. Y si nosotros decimos, Dios está de mi parte, Dios me va a sustentar, Dios me va a sostener, no sé cómo lo va a hacer, y sencillamente Dios es mi Padre y Él va a actuar en mi vida. Y eso va a determinar que tu conducta sea una conducta, llamémoslo, de osadía. No dominado por las circunstancias, sino dominado por tu confianza en Dios. Y eso lo que hacemos en función de la interpretación de la realidad nos hará, desarrollará en nosotros sentimientos, sensaciones. Entonces, si mi perspectiva es el problema muy grande, entonces no hago nada y por lo tanto me siento mal, desanimado. Espero que estemos siguiendo la línea de pensamiento. Pero sí, la realidad lo veo en su real dimensión, pero veo a mi Dios, a nuestro Dios, que es mayor que todo problema. Sencillamente, amado hermano, vamos a sentirnos confiados. Al punto de decir, yo no sé cómo Dios lo hará, pero Dios lo hará. No sé qué va a pasar, pero Dios está delante mío. Entonces, el desánimo parte de esta realidad, nuestra forma de pensar, de cómo vemos esa realidad. En la Biblia encontramos una historia, la historia de los 12 espías que fueron a explorar la tierra y presentar un informe. Y creo que conocemos la historia. Josué, por dirección divina, no por voluntad propia, Moisés pidió que 12 personas, y no eran cualquiera, eran la gente calidad en Israel, eran los príncipes, los que tenían cierta posición de respeto,
dentro de cada tribu, 12 personas selectas. Y los 12 fueron a recorrer la tierra. Los 12 miraron la misma realidad. Los 12 contemplaron todo. Pero cuando volvieron, 10 dijeron, sí es cierto, la tierra es una preciosa tierra, pero... Y ahí agrandaron las circunstancias. Era cierto, habían gigantes. Era cierto, había ciudades amuralladas. Era cierto, había dificultades. Pero ellos vieron a este punto, nosotros somos como insectos delante de ellos. O sea, vieron la realidad más grande de lo que realmente era. Y es por eso que se desanimaron. Y el desánimo contagió a todo el pueblo que se quejó contra Moisés diciendo, ¿para qué nos ha sacado hasta acá? Para morirnos en el desierto. Pero habían dos personas, Josué y Caleb. Y levantando la voz dijeron, no, es cierto, hay gigantes, es cierto, hay ciudades amuralladas, pero Dios está por nosotros y nos lo comeremos como un pan. No creyeron, casi lo matan. Miren, amados hermanos, qué tremendo y qué dañino puede ser el desánimo, que nos haga perder lo que realmente Dios tiene delante de nosotros. Toda una generación perdió la herencia. Toda esa generación, 40 años anduvo vagando en el desierto. Y la generación joven tuvo que sufrir 40 años caminando en el desierto. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, toda esa generación pequeña tuvo que pasarse 40 años vagando en el desierto por culpa de sus padres. Miren cuánto daño causa el desánimo personal, generacional, una pérdida de cosas que Dios tiene para nosotros delante. Por eso en esta noche espero llegar a su corazón y que usted pueda revisar su corazón y no permitir que las semillas de desánimo al ver las circunstancias crezcan más grande de lo que del problema que estás viviendo o estás pasando. Y podamos tener la perspectiva de Dios de toda situación de vida que tengamos que pasar. Si miramos la situación desde la perspectiva de Dios, pues para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Así que, amados hermanos, avancemos en este caminar de la mano de nuestro Señor. ¿Cuáles son algunos síntomas de un desánimo crónico? No del desánimo normal que todos pasamos y que nos puede durar un día, tal vez algunos días, pero que uno mismo como que se cachetea y dice, ya, bueno, ya está bien. O alguien viene y nos cachetea también y nos levanta. Entonces, de ese desánimo no vamos a tratar. Ese desánimo se cura en la medida en que uno comienza a mirar las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Estoy hablando a aquellos que tienen un desánimo crónico, que ante cualquier reto, el primer pensamiento es no puedo, no lo logré, lo he intentado muchas veces, voy a fracasar, etcétera. Entonces veamos algunos síntomas. Primero, dificultad para llevar a cabo las tareas cotidianas. Porque el desánimo lo que hace que uno se aburra de aquello que hace. Porque no le encuentra un sentido. Porque no le encuentra una razón para hacer lo que está haciendo. En segundo lugar, el decaimiento emocional. Ese decaimiento que le quita las ganas hasta de disfrutar de las cosas sencillas. Por eso esto produce una pérdida e interés en lo que es agradable. Por ejemplo, yo creo que a todos nosotros nos gusta ver televisión, ¿ok? Usted sí, ¿no? Bueno, a mí también. Unos son hinchas de Netflix. Y hablando de Netflix, hay cosas, amado hermano, que usted no debe ver en Netflix. Hay series que no debe ver. Las series que magnifican o glorifican, por ejemplo, a los narcotraficantes. ¿Para qué verlo, amado hermano? Así que usted con sabiduría mire Netflix. Pero ya, volvamos al punto.
Personas que les gusta, que hasta les aburre en la televisión, que les cansa la televisión, que no quieren ver, que se sientan un rato y al rato se paran porque están aburridos de las cosas que son agradables. Pueden haber cambios en el régimen de alimentación, o come mucho o no come. Miren, esos efectos emocionales, alteraciones en el sueño, no puede descansar, no, o asume que no duerme y está dormido, porque su mente no deja de trabajar. Un cansancio físico, un agotamiento. Y uno dice, pero ¿cómo es que uno se puede sentir cansado si no está intentando nada? Es que eso es lo que produce la emoción de fracaso anticipado. Interesante. Que uno se sienta fracasado antes de subir al ring. Si usted se imagina que un boxeador suba al ring y desde que está en los vestidores dice, me van a ganar, me van a noquear, me van a romper el ojo, me van a romper la ceja, me van a torcer la nariz, ¿con qué ánimo va a subir? Ya está derrotado antes de subir. Problemas de concentración, abatimiento, desesperanza en cuanto al futuro. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es? Estos son los síntomas a modo global. Y todo nace, queridos hermanos, de los pensamientos. Algunos pensamientos se elaboran de manera consciente y otros son automáticos. Es decir, porque nuestra mente tiene la capacidad de procesar pensamientos en función de lo que observamos, de lo que meditamos, pero también nuestra mente tiene la capacidad de procesar la información que ha entrado o que hemos permitido entrar en nuestra mente. Por eso los pensamientos pueden ser tan buenos, tan buenos. Yo recuerdo, no recuerdo los detalles, pero permítame contarle así a grosso modo. Un famoso químico que luego ganó el premio Nobel estaba preocupado, luchando para encontrar cómo se relacionaban las moléculas. Estamos hablando de hace muchísimos tiempos. No tenía el concepto que las moléculas estaban relacionadas de alguna manera y no encontraba cómo es que estaban relacionándose. Y daba vuelta y vuelta y pensaba cómo pueden las moléculas relacionarse y se fue a dormir y tuvo un sueño. Y soñó lo que usted conoce, esas famosas relaciones de moléculas que vemos como unas relacionados así. Eso soñó, se despertó y encontró la respuesta. Interesante. Por eso, lo que llenamos nuestra mente determina muchas cosas en nuestras vidas. Porque lo que pensamos va a determinar lo que hacemos, lo que reaccionamos. Los pensamientos que uno tiene determinan el valor a la realidad. Nuestras creencias que nacen de nuestros pensamientos están basados en aquellos pensamientos que aceptamos como válidos. Nuestras expectativas de futuro depende de cómo vemos las realidades presentes o nuestra realidad pasada, presente o la futura. Pues en términos finales, amados hermanos, la, el desaliento tiene que ver con la percepción, como hemos mencionado y lo repetimos nuevamente, como el caso de los espías, la percepción que tenemos de la realidad que nos rodea. Por eso hay una realidad externa. Esa es la realidad de nuestra vida. Lo que estamos pasando, lo que nos falta, lo que tenemos, etcétera. Esta realidad externa se puede medir. Me falta 100 soles o 1.000.000 de soles. Entonces, la realidad se puede medir, se puede palpar, está al alcance de de nuestra evaluación lógica. La enfermedad, el dinero que se tiene, el número de personas que viven en casa, son realidades. Y esa realidad externa está en nuestro entorno y de una u otra manera alimenta nuestra mente. Muchas veces nos ha pasado, amado hermano, en estos días de pandemia. Por ejemplo, usted está en su casa y toca la puerta, alguien
y usted abre la ventanita de su puerta y ve que es un desconocido, automáticamente piensa, ¿y si tiene COVID? ¿No? ¿O no? Porque es alguien que usted no conoce, alguien que toca su puerta y pueden ser esas personas, algunas personas que piden ayuda de puerta en puerta, etcétera. Automáticamente usted se pone en modo alerta y le abre la ventanita y dice, espere, pum, se pone su mascarilla y comienza a conversar con la persona, qué es lo que desea, etcétera. Entonces, esa es la percepción. Ahora, aparte de esa percepción real, externa, hay una realidad interna, lo que está dentro de nosotros, nuestro mundo, nuestro yo interno, ese universo de recuerdos, pensamientos, expectativas, creencias, experiencias, traumas. Es un mundo dentro de nosotros. ¿No? Es una realidad increíble, nuestro mundo externo. Y lo interesante es que nuestros pensamientos le dan sentido a las experiencias e interpretaciones de nuestro mundo externo, interno. Es decir, usted tiene una experiencia bonita, ¿no? Le dijeron, la chica le dijo sí, ¿ok? Le dio el sí y usted está feliz. Entonces usted, que anhelaba que le diga sí, que deseaba que le diga sí, entonces su mente comienza a funcionar y comienza a crear un mundo dentro de su mundo. Ya comienza a planificar y con esta chica me voy a casar y qué bonita es, espero cumplirla y una serie de cosas. Es decir, su mundo interno interpreta, interpreta o le da sentido a una experiencia, el sí. Y si fue el no, amado hermano, igual, igual usted va a interpretar en su mundo interno ese no de esa chica a quien usted esperaba que diga sí. Ahora, ¿podemos cambiar nuestra realidad externa? Algunas veces sí, amado hermano. ¿Podemos cambiar nuestra realidad interna? La debiéramos cambiar. La debiéramos cambiar. Y eso parte de que nosotros podamos entender lo que la Biblia nos enseña respecto a lo mismo, que estaremos viendo en su momento. Ahora, antes ambas realidades, la realidad externa y la interna, están íntimamente relacionados. La realidad externa afecta nuestra realidad interna y nuestra percepción de la realidad externa cambia nuestra realidad interna. Es interesante. Así Dios nos hizo, amados hermanos. Recuerden ustedes a la mujer de Adán en el huerto del Edén. Antes que aparezca el tentador, la mujer miraba el fruto del árbol porque estaba a la vista y tenía una percepción de esa realidad. Eso Dios nos ha dicho que no comamos. Esa era su percepción. Era como lo miraba. Era lo que ella veía. ¿No? Sus pensamientos estaban controlados por la verdad de Dios. Y es por eso que vamos a suponer que la mujer y Adán paseaban por ahí, miraban el árbol y ni chus ni mus, porque había una verdad establecida en su mente. Pero vino el adversario y sembró un pensamiento en la mente de la mujer y del hombre que cambió la perspectiva. Al cambiar la perspectiva interna, cambió la realidad externa. Porque dice, y vio que el árbol era bueno, agradable y indispensable para obtener algo que no, supuestamente no tenía. Hay una relación entre nuestro mundo interno y el mundo externo. Lo que tenemos que evitar es que el mundo externo cambie nuestra realidad interna y que nuestra realidad interna nos permita avanzar en esa realidad externa a la cual todos tenemos que vivir y no hay manera de evitarlo.
Así que, amados hermanos, es como que, más o menos como para entenderlo, estamos en invierno, ok. Y usted mira el clima y usted dice, ay, hace mucho frío. Y cuando hace frío, me resfrío. Y cuando me resfrío, me agripo. Y cuando me agripo, me da fiebre. Entonces, usted está interpretando la realidad desde una perspectiva de suposición. Supone que. Pero usted puede ver la misma realidad. Miras, hace frío, la temperatura ha bajado, entonces me abrigo, me cuido. En vez de ver la circunstancia como un factor que me va a afectar, yo miro la circunstancia como un factor que me ayuda a prevenir. La misma realidad y dos perspectivas diferentes. Esto es mucho lo que bueno, vamos a pasar esta situación. ¿Un cristiano puede desanimarse? Sí, lo hemos dicho, amado hermano. En la Biblia encontramos ejemplos al por mayor. Diríamos que casi todos los grandes, por decirlo así, grandes hombres de Dios han pasado momentos de desánimo. Por ejemplo, Moisés. Moisés dijo, Señor, ya no quiero saber nada con Israel. Este pueblo ya me tiene, como decimos, hasta acá. En Números 11, ustedes lo pueden leer en versículos 14 y 15. Moisés quería tirar la toalla. Y Dios le animó y todo ello. Por eso se estuvo desanimado, pero no vivió desanimado. Otro que Josué. Josué cuando entra a Canaán, a la tierra prometida, y conquista la ciudad de Jericó. Uy, amado hermano, eso fue increíble. Con una estrategia absurda. Entonces, Josué dijo, ¿verdad que somos buenos, eh? Ay, nadie como nosotros. Y se fue a batallar en un lugar y Dios dio una orden que nadie coja nada de nada. Hasta que un personaje llamado Acán tomó algo que no debía tomar y lo guardó y escondió en su tienda. Y producto de eso vino el fracaso. Josué se desanimó. En José 7:7, como que José dijo, ¿qué ha pasado? Después de una gran victoria, una derrota. ¿Y contra quiénes? Contra alguien que no tenía fuerza. Elías, Elías sí es todo un caso. Podríamos tomar todo el tiempo que nos resta viendo a Elías, el gran hombre de Dios, escogido por Dios. Y un día Dios le habla y le dice, mira, Elías, anda, preséntate del rey Acab y dile que no va a llover si no es por tu palabra. Si tú tienes la llave del cielo, de la lluvia, cuando se cierra y cuando se abre. Tú tienes la llave. ¿Usted se imagina a Elías ir a decirle al rey, no va a llover porque yo digo que no va a llover? Y va a llover cuando yo diga que te va a llover. Cualquiera pensará, por lo mínimo, es un loco. Pero ¿qué ocurrió? Ustedes conocen la historia. Elías oró y el cielo se cerró. Luego, al tiempo, cuando se cumplió los días, Dios le ordena a Elías que comience a orar y comienza a orar y comienza a orar. Ya recuerdan la historia. Y sencillamente llovió. Una gran victoria. Trajeron a los sacerdotes de Baal y asesinó a cientos de ellos. Corrió delante del carro del rey. O sea, en una carrera de maratón iba ganándole a la carroza real. Es que Elías pensaba de que Israel se iba a convertir, que Israel al ver la mano poderosa de Dios iba a haber una transformación en el rey Acab. Un rey perverso y pagano e idólatra se iba a convertir y que la reina al ver que todos sus sacerdotes estaban muertos sencillamente iba a claudicar. Pero no, la mujercita dijo, mira Elías, mañana tu cabeza va a estar como uno de ellos. Y Elías se desanimó, se fue. Eh, conocen la historia. Hasta quiso morir. Ya no, Señor, ya no puedo más. Mejor quítame la vida. Y podríamos seguir hablando, no de David, de Jeremías, de cuántos ejemplos. Jeremías es todo un caso.
Jeremías dice, estoy cansado, Señor. Ya no quiero profetizar. Profetizo y nadie hace caso y hasta que me quieren matar. Entonces, miren, amados hermanos, y podríamos encontrar otros muchos más ejemplos en la Biblia de personas que se desanimaron por un momento, pero no perdieron el ímpetu para continuar después de sacudirse el polvo. ¿Cómo se origina el desánimo? Hay una historia en la Biblia, en el libro de Nehemías. Nehemías es un libro interesante porque nos describe la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Él era un copero del rey, un cargo muy importante y de mucho prestigio. Y tenía toda la confianza del rey porque él era el probador oficial de la comida del rey. Él cuidaba que el rey no lo envenenara. Es decir, que Nehemías tenía que estar ojo, pestaña y ceja con los cocineros, con la cocina, con los alimentos, etcétera. Tenía que estar súper atento. Entonces, era un personaje en quien el rey había puesto toda su confianza. Si Nehemías le decía, sírvase rey, el rey ni siquiera preguntaba, ¿tiene veneno o no tiene veneno? No, sencillamente lo tomaba porque confiaba en Nehemías. Y le llega la noticia de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas y sus puertas estaban derribadas. Entonces, él tiene en su corazón el deseo de reconstruir esas murallas, una tarea en teoría imposible. No tenía dinero, era un esclavo eunuco, trabajaba para el rey, no tenía permisos, etcétera. Pero él vio la realidad desde la perspectiva de Dios. Y lo vamos a lograr en otras palabras. Llegó al pueblo y comenzaron a trabajar. Y en Nehemías 4:10 nos dice la palabra que el pueblo se desanimó porque se cansó físicamente. Entonces, una razón por la cual podríamos desanimar en el desánimo normal o en el desánimo crónico es que nos ocupamos de cosas, hacemos cosas y no vemos el resultado que esperamos. Nos frustramos y producto de esa frustración nos desanimamos. Es decir, estamos dándole y dándole, tratando de lograr algo, de alcanzar algo, y por más que lo intentamos, la cosa no avanza. Y esa sensación nos puede desalentar y en algunos casos desalentar totalmente. O también algunos se desalientan porque no se reconoce el trabajo que está haciendo. Y esto es muy común en los varones, en los hombres casados, en que trabajan, salen temprano a trabajar, llegan a su casa después de trabajar, la esposa lo recibe con quejas y con recriminaciones, etcétera, y como que el esposo no se siente que lo que está haciendo es valorado de manera adecuada. Y llega a pensar, ¿y para qué trabajo? Me saco, sudo la gota gorda. Como decimos en vulgar, me saco la mugre y nada. Reclamos, quejas, tacatá, tacatá, tacatá. Y es por eso que los no creyentes, ese desánimo lo ahogan con alcohol, con droga, con una mujer extraña. En Nehemías 4:6 y hasta el 10, también puede llegar el desánimo cuando no se percibe lo que se ha avanzado. En la historia de Nehemías, el pueblo llegó a la mitad de la construcción y se desanimaron. Ahora, no es un asunto, amado hermano, fácil. Las murallas estaban derribadas, tenían que sacar el desmonte, tenían que abrir caminos. Es decir, era un trabajo primero de eliminar desmonte. Es como que una casa se cayó y vas a reconstruirlo. Primero tienes que sacar todo el desmonte, limpiar todo el desmonte para luego comenzar recién. Y las murallas no eran pues muros pequeños como los que usamos en nuestros hogares. En las murallas, encima de las murallas, se hacían casas donde vivía gente.
Entonces, imaginémonos una muralla de 3 metros de mínimo, por decir, en la parte alta, y seguramente en la parte baja un poco más ancha, y todos esos muros estaban caídos. Remover el desmonte a mano. Llegaron a la mitad y no vieron lo que habían avanzado. Y sencillamente se desanimaron. Algunos no ven lo que se ha avanzado. Ven los obstáculos, ven las dificultades que han podido atravesar y se detienen. Qué terrible. ¿Saben, amados hermanos? Esto se puede ver desde otra perspectiva, que algunos agrandan lo que falta. Si allá no ven el avance, entonces ven, ay, pero falta mucho, están en la mitad. No, en el caso de los reconstructores, estaban en la mitad, faltaba la mitad y la mitad iba a ser mucho más fácil porque ya habían sacado todo el desmonte. O sea, el trabajo era mucho más fácil. Sencillamente tenían que perseverar y las cosas iban a ser mucho más fácil. Es decir, el desaliento puede entrar cuando se ve lo que falta mayor de lo que realmente es. Y eso parte de una suposición, nuevamente, pensamientos. Otra causa por las cuales algunos se desalientan, siguiendo la historia de Nehemías, en Nehemías 4:10, es que las personas disculpen, cuando se escucha la voz de personas tóxicas. Ay, y esto abundan. Personas que desaniman, desalientan, hablan de sus fracasos y de los fracasos de otros con el propósito de que en nuestra mente entren pensamientos, ideas, experiencias de otros que fracasaron, de otros que no lo lograron, de otros que les fue mal, de otros que, etcétera. Pero miren, amados hermanos, como hemos dicho hace un momento, nosotros tenemos un mundo interior y ese mundo interior es único, no hay otro, no hay otro. Dos personas pueden tener la misma experiencia y lo pueden interpretar totalmente diferente. El inventor de los focos, Tomás Alva Edison, falló cientos de veces en hacer el foco que hoy día conocemos. Pero él que decía, cuando alguien le mencionó, usted ha hecho tantos experimentos, vamos a poner un número, 1000 veces probando que para que usted tenga el foco que gusta, y no se cansa, no se desanima, dijo, no, he encontrado 1000 formas de no hacer las cosas. Perspectiva. Entonces, algunos se desaniman porque escuchan a quien no debe escuchar. Personas tóxicas que las hay en todo sitio. Usted se puede subir a una movilidad, bueno, antes cuando se podía juntar en la movilidad y como que me miraba algo y comenzaba la conversación y fíjese que la noticia dice y fíjese que el dólar sube y fíjese que las cosas están cada vez peor y fíjense que a mi vecino lo mataron y intoxican nuestra mente. Por eso nosotros tenemos que aprender a saber a quién escuchamos, porque el temor ahoga la voz de la esperanza y confunde la fe. El temor, como enseñamos en su momento, ahoga la esperanza y nos hace perder nuestra confianza en Dios. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? Está Pedro en el barco, en medio del mar, Jesús se aparece caminando, la gente se asusta, los discípulos, cualquiera, por cierto, se asusta. Pedro, como siempre, hablador, dice, Señor, si tú eres, manda que yo camine hacia ti. Y Jesús le dice, ven, Pedro. Y Pedro comienza a caminar. ¿Y cuándo se hunde? Sencillamente cuando miró las circunstancias y dejó de mirar al Señor. Porque es el temor hace perder la esperanza y ahoga la fe. Y eso es lo que quieren hacer los tóxicos. Que tengas temor de seguir avanzando. Que tengas temor de que vas a fracasar. Que tengas temor del que vas a morir. En nuestra iglesia mencionamos a los hermanos cuando van a visitar a un enfermo. Que no le pregunten cómo te sientes. Si está enfermo, no tiene sentido.
Y tampoco que le estén contando, ay, sí, un vecinito que tuvo lo mismo que tú y se murió. Imagínese, usted se convierte en tóxico. En vez de transmitir confianza, transmitir esperanza en la persona que está afectada físicamente, usted pues la puede hasta hacerle quitar la vida por el temor. Otra causa del desánimo son las enfermedades. La enfermedad es desgastante. La enfermedad deprime al más pintado. Y así es, amado hermano. La enfermedad nos ata a una realidad de la cual no nos agrada, porque a nadie le gusta estar enfermo. Estamos hablando de enfermedades complicadas, no de una simple gripe, de un cólico, que son cosas que tenemos y se nos pasa, de enfermedades que las tenemos de manera permanente o constante o repetitiva en nuestra experiencia. Y como muchas veces ocurre, no, uno puede estar unos días bien y viene el ciclo del dolor, del malestar, y uno dice, ¿y otra vez hasta cuándo? ¿Y cuándo se acabará este ciclo? Y las constantes vueltas que da ese tipo de enfermedades, pues a cualquiera le puede quitar el piso de confianza. Y cuando se piensa, pues, en las posibilidades que uno puede, que puede pasar de la enfermedad que tiene, el quedarse inhabilitado, el no tener dinero para afrontar la enfermedad, el no poder hacer lo que a uno le agrada, ¿no? Y ay, la mente se llena de pensamientos, nuevamente, pensamientos. Y cuando se piensa en la muerte, amado hermano, sencillamente uno dice, para esto he vivido todo, trabajar toda una vida para terminar así. Amado hermano, la muerte es una realidad a la cual todos nos enfrentaremos y no vamos a morir nunca en la víspera, decía un dicho. Moriremos en el día señalado. Y mientras no sea el día señalado, seguiremos vivos. Por eso debemos nosotros como creyentes vivir de acuerdo a la palabra, para que cuando lleguemos a la puerta de la muerte, miremos para atrás y podamos decir, valió la pena. Los sinsabores, las dificultades, los problemas, pero valió la pena el gozo, la alegría, las victorias, los éxitos. Así que, amado hermano, nosotros debemos eh, entender estos principios. Veamos una, para ir en esta noche terminando, mañana terminamos todo lo que la Biblia, todo lo que debiéramos hacer, solamente estamos sentando una base para mañana poder concluir. ¿Quién está detrás de todo? Ya sabemos, amado hermano. Satanás. Satanás es el instigador principal. Él quiere desanimarnos porque sabe que cuando pensamos mal de nosotros y nos concentramos en perspectivas negativas, dañinas, sencillamente nos detenemos. Comenzamos a perder confianza en Dios. Comenzamos a mirar las circunstancias mayores de las que realmente son. La historia de David y Goliat lo explica. Sabemos que Goliat es un símbolo del adversario maligno que todos tenemos. Viene armado, poderosas armas, y viene con experiencia de haber luchado, y viene trabajando 40 días, dice, mañana y tarde, de manera constante, dale, que dale, que dale. Y ahí aparece un jovencito, 17 años, 18 años tal vez, con la experiencia de haber matado un oso y un león. Ese era todo su bagaje que tenía, su experiencia que tenía. Pero él cuando ve disculpen, todos los soldados, incluyendo Saúl, el más alto de todos los judíos de aquel tiempo, decían, no
podemos. No podemos. Tiene 3 metros y más de altura. Pero cuando Goliat lo vio, y este incircunciso, lo miro como uno más. Este incircunciso que ha ofendido a Dios. Y ustedes conocen la historia. Se presentó a Saúl. Saúl le dijo, te presto mi armadura. La armadura humana no sirve para enfrentarse a los problemas espirituales malignos. Dijo, no, 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 yo no puedo con esto. Yo tengo un arma, la onda, y tengo proyectiles, piedras. Y cuando se presenta al campo de batalla, dice que el enemigo lo menospreció porque era coloradito, chaposo sus cachetes y pequeño. Dijo, soy perro, ¿acaso que me mandan a este muchachito? Y ahí David le dice, tú vienes con espada, con lanza y con jabalina. Realidad. Pero él tenía algo en su mundo interno. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy día cortaré tu cabeza. Y conocemos el final de la historia. Conocemos el final de la historia. David derrotó de una pedrada. Y esa pedrada simboliza lo que hablamos. Y lo que hablamos nace de lo que pensamos. Así que, amado hermano, en esta primera etapa, en esta primera parte de esta enseñanza, en esta noche y mañana, haz un ejercicio y comienza a revisar todos los pensamientos negativos que dominan tu mente. Comienza a hacer una lista mental. Hoy si quieres hacerlo, lo haces escrito, no habría problema. De todos tus pensamientos negativos, de todo lo que tú ves como imposible, de todo aquello que dice, esto no se puede, es que no, es que. Para que lo contrastes con la verdad de Dios y te quites la armadura de Saúl, tus fuerzas naturales, y cojas la piedra de la palabra con el cual derribarás a todo adversario que contra ti se levante. Y podrás ver la realidad que tú vives, victoria aún antes de luchar. Bien, amados hermanos, vamos a terminar en esta noche. ¿Qué tal si oramos? Si, querido hermano, si tú eres un creyente que fácilmente se desanima, eso indica que en tu mente hay demasiados pensamientos negativos, que has sido contagiado de palabras tóxicas. Entonces, tu mente tiene un virus que se llama pensamientos tóxicos. Pero gracias a Dios que la palabra puede librar nuestras vidas. Oremos. Amado Dios y Padre, en esta noche queremos darte gracias por este principio de tema que hoy día hemos comenzado. Amado Dios, oramos que tu Espíritu Santo pueda marcar en el corazón de cada uno de tus hijos esta verdad que hoy día hemos dicho. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu espíritu. Y oramos por todos aquellos que su mente está contagiado de pensamientos tóxicos, que tú puedas abrir su entendimiento y puedan darse cuenta y evaluar su interior, su mundo interior, y hacer esa pequeña lista o enorme lista de todos los pensamientos tóxicos que dominan su vida, dominan su voluntad, afectan sus emociones, para ser contrastadas con la verdad tuya. Te damos gracias, Padre. Honramos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén, querido hermano. Antes de terminar, tengo algunas cosas que compartir. Primero, gracias, amados hermanos, por sus oraciones. Nos han ayudado, me han ayudado mucho en este proceso de recuperación. Sigo en ese proceso. Espero seguir avanzando y ir mejorando día a día, porque después de más de 70 días, mañana y tarde, estar dándole, parece que afectó un poco las cuerdas vocales.
y creo que también es de la juventud que se fue. Gracias, queridos hermanos, por sus oraciones. Muy, muy, muy agradecidos por ello. También queremos hacerles ver, notar, hacerles conocer, los días jueves tenemos la iglesia en las casas. Usted, amado hermano, si todavía no es parte de una iglesia en casa, escríbanos por favor y podemos, dándonos su dirección y su celular para contactarlo con un líder cerca de su casa para que usted pueda unirse en este tiempo precioso que tenemos los jueves. Y los días viernes comenzaremos a tener un nuevo formato en la noche. No estaremos respondiendo preguntas, presentando temas libres y comenzaremos con un tema muy, muy actual. ¿No? ¿Qué dice la profecía de lo que estamos viviendo? Así que y vamos a contestar preguntas. Va a ser un formato un poco informal en cuanto a las secuencias y esperamos, amados hermanos, que podamos responder algunas inquietudes y preguntas que hoy en día están circulando en nuestros corazones respecto a si estas cosas que estamos viviendo es que Cristo ya viene y algunas cosas laterales que seguramente nos inquietan. Bien, amados hermanos, el día de mañana nos reunimos como iglesia en las casas para orar. 6 de la mañana. A los servidores. Queremos verlos. Usted sabe que cuando quien entra a ver la oración, su nombre queda escrito, registrado en el Facebook o en el Facebook especialmente. Así que, amado hermano, estamos viendo que algunos no están participando. Hermano servidor, necesitamos orar. Y usted necesita orar porque usted es un altar donde Dios pone el pan para el pueblo. Y si no nos presentamos delante del Padre, ¿qué pan podríamos presentar? Así que, amados hermanos, el día de mañana los esperamos. Dios los bendiga, que tengan un buen descansar. Y gracias por todos los saludos que me han dado por mi cumpleaños. Muchas gracias, queridos hermanos. Ha sido algo especial. Hasta me han cantado. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Dios los bendiga, queridos hermanos. Buenas noches.